tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es María Victoria Maineri, soy coordinadora de Relaciones Institucionales de CADAL y hoy voy a estar moderando el evento. Para quienes nos están conociendo hoy, CADAL es una organización que trabaja por y para los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional. Y es en ese marco que estamos organizando este seminario web, América Latina ante la renovación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En octubre de este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas va a votar la renovación de 1/3 de los miembros del Consejo de Derechos Humanos. El Grupo de América Latina y el Caribe va a renovar 3 de sus 8 bancas. Y este es el disparador de este debate. Cuba ya anunció su candidatura y va por el 5º periodo. Las preguntas que nos hacemos son: ¿qué países irán a la reelección? ¿Qué otros son potenciales candidatos? ¿Y cuál será la posición de los países de la región? Para debatir las preguntas a estas respuestas, tenemos el honor de contar con un panel súper interesante. A continuación voy a presentarlos brevemente y después ya pasamos a escuchar sus presentaciones. En primer lugar, vamos a escuchar a Brian Shapira, que es el director de Relaciones Institucionales de CADAL. Brian fue subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Nación de la República Argentina entre 2016 y 2019. Luego tendrá la palabra Demetrio Magnoli, que nos acompaña desde Brasil. Demetrio es sociólogo, periodista y escritor, y es el editor del portal brasilero Declaración 1948. Luego escucharemos a Pablo Iturralde, que es abogado y político uruguayo, diputado y actual presidente del Partido Nacional de Uruguay. Luego va a presentar Manuel Cuesta Morúa, historiador cubano, portavoz del Arco Progresista en Cuba y ganador del Premio Democracia John Ratio 2016, otorgado por el Wilson Center. Manuel se está sumando desde Cuba, esperamos que se pueda presentar sin problemas, pero si llegara a haber algún inconveniente, por motivos que todos conocemos, vamos a compartir una presentación pregrabada que amablemente nos envió. Luego escucharemos la presentación de José Antonio Viera Gallo. José Antonio es abogado, político y diplomático chileno. Fue ministro secretario general del primer gobierno de Michelle Bachelet y embajador en Argentina entre 2015 y 2018. Luego va a exponer Alejandro Anaya, internacionalista mexicano, experto en derechos humanos y profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Posteriormente va a exponer Marisol Perestelo, abogada y política peruana, quien se desempeñó como ministra de Justicia y Derechos Humanos del Perú entre 2016 y 2017. Y por último, tendremos el placer también de escuchar a Rafael Uzcategui, sociólogo venezolano y coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos. Les agradezco en primer lugar a todos los panelistas por su participación. Estamos seguros que gracias a su presencia y también a la participación de todos los asistentes que hoy nos están acompañando, va a ser un intercambio muy fructífero. Paso a contarles cómo va a ser la dinámica del evento. En primer lugar, cada uno de los expositores va a presentar por 7 minutos más o menos, va a dar su presentación inicial. Luego vamos a pasar a responder preguntas del público. Las preguntas para todos los participantes las pueden ir dejando en el chat o si no, en la herramienta de preguntas y respuestas que van a encontrar en la barra inferior de Zoom. Sin más que agregar, vamos a pasar ahora a escuchar a nuestros oradores. Brian, arrancamos con vos si te parece bien, así que la palabra es tuya. Bueno, buenas tardes. Un saludo a todos los panelistas, es un gusto y un honor compartir con ustedes y a todo el público que nos está acompañando en estas nuevas metodologías a los que nos obliga la pandemia, pero que también nos permite estar más globales en los paneles. Bueno, yo voy a hacer brevemente una pequeña introducción para aquellos del público que por ahí no están tan familiarizados con cómo funciona el andamiaje de los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, y me parece que es importante que esto se empiece a visibilizar y que empiece a tener, digamos, que esté más en el debate público, qué es lo que pasa allí. Lo que hoy nos convoca es la elección al Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está compuesto por
47 países que son elegidos por el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, y a la región de Latinoamérica y el Caribe le corresponden 8 lugares, 8 bancas. Estas se renuevan por tercios. A Latinoamérica le corresponden 3, 3 y 2, porque son periodos de 3 años, y los países pueden estar esos 3 años, más una reelección por otros 3, y luego tienen que esperar un periodo para volver a candidatearse. La norma que regula, digamos, la elección y el ingreso a este Consejo es la Resolución 60 de la Asamblea del año 2006. Este Consejo viene a reemplazar lo que era antes la Comisión de Derechos Humanos, que la principal crítica que había era que estaba muy politizado y que, digamos, eran intereses de los países, intereses políticos, como parte de las relaciones internacionales, lo que terminaba definiendo lo que pasaba en el Consejo. Yo creo que este problema sigue estando, claramente, y esto se demuestra, por ejemplo, en que hay autocracias y dictaduras que siguen formando parte del Consejo. La importancia que tiene el Consejo, como el resto de los mecanismos, que es básicamente los llamados órganos de tratados. Como bien sabemos, hay 9 grandes tratados de derechos humanos y cada uno tiene un comité compuesto por expertos independientes que monitorean los países y al cual también se le pueden presentar casos individuales. Después están los procedimientos, digamos, el órgano de tratado no depende del Consejo, son independientes, depende de los países que han firmado esos tratados. Luego tenemos los procedimientos especiales, que son, sí, decididos y elegidos por el Consejo, o sea, por esos 47 países, y se trata de expertos independientes que abordan temas específicos de problemática de derechos humanos y que pueden realizar visitas y opinar y recibir denuncias sobre situaciones particulares que pasan en los países. Luego tenemos el examen periódico universal, que se da en el marco del Consejo, que es una revisión, digamos, entre pares, entre los propios países, que se hacen cada 5 años. Los países, todos los países de la Asamblea se someten digamos, al escrutinio del resto de la comunidad internacional y reciben recomendaciones. Y creo que no me olvido nada más, digamos, de cómo está compuesto el andamiaje, digamos, general de derechos humanos en Naciones Unidas. Respecto a la elección propia del Consejo, nos parece importante que Latinoamérica esté bien y el Caribe estén bien representados. Hoy por hoy, los 8 países que están son Argentina, Brasil, Bahamas, Uruguay, Chile, Perú y México. Estos últimos 3 terminan su mandato y se pueden presentar a la reelección. Y quienes ya han oficializado su candidatura son Cuba y Bolivia. Hago un comentario rápido respecto digamos, a esto de que hay dictaduras que forman parte del Consejo. En este momento, por ejemplo, se está candidateando China, Rusia, aparentemente Arabia Saudita, y tenemos países como, por ejemplo, digamos, que sin llegar a ser dictaduras, como Brasil, con Bolsonaro, que tiene un discurso absolutamente anti-derechos humanos, reivindicatorio de la dictadura militar. Digamos, esos son problemas que vemos, y en eso creo que tenemos que ser, desde la sociedad civil, mucho más activos para empezar a instalar en los medios y en el debate público, cosa que en general no ocurre, esta situación, porque además permite dar los debates de lo que está pasando en esos países. O sea, es una oportunidad para visibilizar y avergonzar a los países que no cumplen con los derechos, o que tienen, digamos, violaciones sistemáticas de derechos humanos. Porque violaciones de derechos humanos cometen todos los países, digamos, todos los países los más democráticos. El tema es, entendemos nosotros, cómo se posicionan esos países frente a esos señalamientos que le hace el sistema en general. Ahí quizá, bueno, ahora no hay mucho tiempo, entonces voy a pasar a referirme rápidamente a lo que es Bolivia. Nos llama la atención un poco la candidatura de Bolivia con un gobierno interino, y en la nota que ha hecho de presentación de su candidatura ha hecho apenas una referencia a las elecciones que van a darse en septiembre. Creo que es una candidatura que no es de la mejor por esta situación.
Y ahora me voy a referir en concreto a Cuba. Nosotros en CADAL, junto con la doctora Roxana Perel y yo, hemos preparado un trabajo donde hacemos un análisis bastante extenso y detallado sobre la falta de compromiso de Cuba con el sistema universal. Cuba viene ocupando lo máximo que ha podido, lo hizo durante 12 años, una banca en el Consejo y siempre vuelve a presentarse. Y básicamente los señalamientos que se le hace al sistema, claramente sobre la situación interna de los temas que ocurren y las relaciones sistemáticas que ocurren en Cuba, quizá de eso se pueda referir mejor Manuel, pero en cuanto a lo formal y a la luz de las exigencias que tiene la resolución 60 como condición para formar parte del Consejo, lo que nosotros hemos señalado básicamente es, hay una cuestión que nosotros la vemos como fundamental, que es que Cuba no ha ratificado los dos pactos más importantes, entre otros, pero los dos más importantes que son el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales. La consecuencia formal y práctica que tiene directa esto es que no está sometido al comité y al órgano de tratado digamos, al cual los países se someten a una revisión periódica cada promedio 4 años, y tampoco se les permite el sistema de casos, de comunicaciones, por lo cual Cuba está fuera de eso. Tampoco tiene lo que llama una invitación abierta y permanente a los procedimientos especiales, que es esto que yo les expliqué antes. Cuba no recibe prácticamente procedimientos de los expertos independientes y de los relatores. Para dar un ejemplo, Cuba en los últimos 10 años recibió solamente 2 expertos, y Argentina, por ejemplo, durante la gestión del gobierno anterior, recibió en sus 4 años un promedio de 2 relatores o grupos de trabajo por año. Otras cosas que señalamos, lo voy a decir rapidito, después los invito a ver el trabajo, por ahí lo podemos poner el link para que todos lo puedan leer. Otra cosa que nosotros puntualizamos es que en el examen periódico universal, donde todos los países, como dije, les hacen recomendaciones al país examinado, ha tenido un altísimo porcentaje de rechazos, y generalmente lo particular que nosotros observamos ahí es que esos rechazos, a veces una recomendación muy similar, si es un país amigo, la aceptan, y si es un país que no es tan amigo, no la aceptan. Y luego hacemos algún comentario sobre la nueva Constitución de Cuba, bueno, después quizá Manuel lo pueda ampliar. Básicamente Cuba no ha incorporado al bloque constitucional a los tratados, como lo ha hecho prácticamente el resto de los países de la región, que además es el único país de Latinoamérica en no estar en estos 2 tratados. Y vamos a preparar un trabajo sobre cómo Cuba vota cuando el Consejo trata resoluciones sobre situaciones de violaciones de derechos humanos en otros países. Claramente Cuba está del lado digamos, de las dictaduras, ¿no? Vota en general, si uno toma cuáles son los países que lo acompañan en la votación y cuáles son los países sobre los cuales se votan resoluciones y Cuba vota en contra, va a ver que acá yo tengo rápidamente, y con esto termino, un récord de votación, digamos, para no condenar o no tomar algún tipo de medida respecto de países como Corea del Norte, Sudán, Siria, Irán, Bielorrusia, Sri Lanka, Ucrania, Georgia, por supuesto Venezuela, Nicaragua y Yemen. Esto es un poco con el tiempo que me pasé, así que disculpas y luego seguiremos. Muchas gracias. Gracias, Brian. Demetrio, te escuchamos. Buenas tardes, agradezco la invitación de CADAL y con la autorización de Maria Vitória hablo em português. A pergunta que me foi feita é qual é a atitude do Brasil diante da renovação do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Será que o Brasil vai apresentar a sua candidatura à reeleição? Que países o Brasil apoiaria nessa renovação do Conselho de Direitos Humanos? A resposta factual curta para isso é impossível saber. Quando se olha para o site oficial
do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, do Itamaraty, vai se ver que todas as páginas dedicadas a direitos humanos e à ONU aparecem como páginas em atualização, ou seja, não há informação nenhuma. Quando se olha para o site desse ministério no Brasil, se observa que todas as notícias à imprensa, em todas as notícias da imprensa, nenhuma delas se refere à posição do Brasil sobre direitos humanos em geral e sobre a renovação do Conselho da ONU em particular. Então, factualmente, é impossível saber o que o Brasil fará nessa renovação do Conselho. A resposta um pouco mais longa nos dá indícios do que o Brasil fará. A política externa brasileira atual é de alinhamento absoluto com os Estados Unidos. Na verdade, acabei de falar algo um pouco errado. A política externa brasileira é de alinhamento absoluto com Donald Trump, não necessariamente com os Estados Unidos. Hoje, o ex-assessor presidencial americano John Bolton alerta o governo brasileiro de que ele deve entrar em contato com o Partido Democrata, de que ele deve entrar em contato com Joe Biden para se preparar para uma possível mudança de governo nos Estados Unidos. Esse alerta nos revela que até mesmo John Bolton, que tem inclinações favoráveis a Bolsonaro e foi um alto assessor de Donald Trump, até mesmo ele reconhece que a política externa brasileira não se alinha com a dos Estados Unidos, mas se alinha de uma maneira absoluta com o governo de Donald Trump. Quando se ouvem os discursos do ministro de Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, e quando se observam as manifestações do núcleo ideológico do governo Bolsonaro, uma coisa salta aos olhos: a presença de referências permanentes e de bandeiras dos Estados Unidos e de Israel nessas manifestações, e de referências permanentes aos Estados Unidos e a Israel nas declarações do ministro das Relações Exteriores. É como se a pátria do governo brasileiro não fosse exatamente o Brasil, mas fossem duas pátrias estrangeiras, os Estados Unidos e Israel. É importante observar que essas pátrias não são pátrias reais. As bandeiras e as referências aos Estados Unidos e a Israel não dizem respeito exatamente à nação americana e à nação israelense, mas são pátrias imaginárias. A bandeira dos Estados Unidos, a pátria americana adotada pelo atual governo brasileiro, não são os Estados Unidos, mas a imagem mítica de uma nação de colonos em conflito com um mundo exterior ameaçador, um mundo exterior formado por globalistas e comunistas associados numa conspiração internacional contra as nações. Da mesma forma, a bandeira de Israel e as referências a Israel não se referem a Israel real, a nação israelense que de fato existe, mas se referem ao imaginário neopentecostal, ao imaginário fundamentalista religioso sobre uma Israel como sinal da volta do Salvador, como sinal da volta de Cristo à Terra. A bandeira de Israel opera aí como um gesto na direção da base neopentecostal religiosa do governo Bolsonaro. Eu faço essas referências para dizer que, se não existe resposta à pergunta que me foi feita no site do Itamaraty, é possível adivinhar essa resposta com grande chance de acerto. Quase certamente o governo brasileiro seguirá na renovação do Conselho de Direitos Humanos da ONU todas as posições dos Estados Unidos, todas as posições do governo Trump. É por isso
que o site do Itamaraty não tem indicações do que o governo brasileiro fará. O governo brasileiro só decidirá quais posições vai adotar depois de receber os sinais da Casa Branca sobre quais posições deve adotar na renovação do Conselho. Eu completaria essa exposição breve dizendo que, do ponto de vista da política externa atual do governo brasileiro, o tema de direitos humanos não tem nenhuma relevância intrínseca. O tema de direitos humanos aparece apenas, como tantos outros, como uma ferramenta para uma política externa ideológica que se associa com a direita nacionalista, que se associa com a direita nacionalista internacional e que faz do combate ao chamado globalismo, ou seja, ao sistema de relações multilaterais e à própria ONU, e ao chamado comunismo, a chamada ameaça comunista, faz do combate a essa suposta aliança, a essa aliança imaginária criada pelo governo brasileiro, faz dos direitos humanos mais uma ferramenta para esse combate ideológico. Então, os Estados Unidos são capazes de apoiar para o Conselho de Direitos Humanos da ONU qualquer candidatura de um governo nacionalista, conservador, de direita, e será sempre contrário às candidaturas de qualquer governo que não esteja alinhado com a chamada internacional dos nacionalistas. Termino dizendo que essa política externa brasileira tem prazo de validade. Ela certamente prosseguirá até a eleição americana. Na hipótese de vitória de Donald Trump, ela prosseguirá além disso. Na hipótese de derrota de Donald Trump, a política externa brasileira perde qualquer base de sustentação. O ministro do Exterior certamente deixará o seu cargo e nós assistiremos a uma brusca tentativa de realinhamento da política externa brasileira a um mundo que se transforma na hipótese de derrota de Donald Trump. Muchas gracias, Demetrio. Pablo, pasamos a tu presentación. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Les quiero mandar un saludo muy especial desde Uruguay. Estoy en una población que se llama Bella Unión, en el límite con Brasil, frente a la barra de Quaraí de Brasil, y en el límite con Argentina, también frente a la ciudad de Monte Caseros. Estamos en una campaña electoral que estaba prevista las elecciones locales de Uruguay para mayo, se ha postergado para septiembre, y bueno, como presidente del partido estoy acá trabajando, así que les quiero pedir primero las excusas por no estar en un lugar lo suficientemente hermético como para que me puedan escuchar bien. Espero que lo puedan hacer si técnicamente pueden seguir. Quiero contarles que en particular nuestro partido tiene un compromiso histórico con los derechos humanos, así lo ha hecho a través de su historia. Es un partido libertario, liberal, que ha creído siempre la bandera de la libertad como fundamental para el desarrollo de la humanidad, y creemos que debe haber un compromiso de la comunidad internacional para que las burocracias internacionales no sean capaces de cooptar los mecanismos de decisiones y, en definitiva, transformen en una burla muy particular lo que está sucediendo con este Comité de Derechos Humanos. La presencia de los gobiernos latinoamericanos, de Cuba y de Venezuela, significa una afrenta a los derechos humanos. Nosotros tenemos la convicción de que tenemos que continuar participando en estos temas, y ha habido un importante giro en la política exterior del Uruguay. El 1 de marzo, el doctor Luis Alberto Lacalle Pou ha asumido la presidencia de la República y ha
tenido un giro su política en el sentido de que no queremos que nunca más el Uruguay se comprometa con violadores de los derechos humanos, como lo ha hecho increíblemente con el gobierno de Venezuela y de Cuba, como lo ha hecho manteniendo bajo la protesta de todos la comunidad internacional, ha defendido al régimen venezolano, y por consiguiente nosotros, más allá de que no podemos darle una voz oficial en nombre del gobierno, sí como partido queremos decirle que tenemos un compromiso muy particular para trabajar, para continuar trabajando por la presencia del Uruguay en el Consejo de Derechos Humanos, y que nos parece muy importante desplazar a estos gobiernos que se burlan de las libertades. Naturalmente que no voy a describirles la situación, todos conocen la situación de los derechos humanos en Cuba, todos lo conocen, la situación de los derechos humanos en Venezuela, por consiguiente no voy a salir a describirlo, no voy a reiterar la descripción que todos conocen. Sí quiero decirles que nosotros en Uruguay tenemos del lunes pasado ha asumido un nuevo canciller, que es un canciller que ha tenido una participación, un canciller de carrera, es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también ha tenido a lo largo de toda su vida una vinculación importante a nuestro partido. No podemos afirmar cuál es la política ya definida y ni dar una voz oficial ni definitiva sobre el tema. Sí sabemos que ha comprometido una línea histórica que ha tenido el Uruguay con relación a los derechos humanos. Eso no estamos dispuestos a modificarlo, eso vamos a seguir trabajando y vamos a dar la batalla por continuar participando, para continuar participando en el Comité de Derechos Humanos y para que no participen los países que no respetan los derechos humanos. Es momento donde nosotros nos dejemos de hacer declaraciones altisonantes y que pasemos a tomar en serio los temas y que no terminemos burlando en forma caricaturesca lo que ha significado la lucha por los derechos humanos. Y creo que podemos afirmar con total convicción de que el Uruguay va a tener una línea de apoyo a estas líneas que les estoy diciendo desde la política internacional. Para nosotros el trabajo que ha venido realizando CADAL en los últimos 10, 20 años ha sido muy importante, realmente lo valoramos en forma apropiada de lo que ha venido haciendo, manteniendo todos estos temas. Parece a veces que nos sucede que a nivel local solemos tener una agenda de temas muy puntuales que nos obliga a dejar de lado por los temas urgentes los temas importantes. El tema de la vigencia de los derechos humanos en Latinoamérica, en particular en Cuba y en Venezuela, es central para nosotros, al punto tal que hace ya más de 10 años en el Parlamento del Mercosur, y aún en vida de Chávez, nosotros reclamamos la vigencia de la libertad de prensa, porque la libertad de prensa es una libertad funcional a los derechos humanos. Si se vulnera la libertad de prensa, se vulneran los derechos humanos. Si existe la libertad de prensa, se denuncian las violaciones de los derechos humanos, y en ese sentido creemos que es fundamental, tanto para Cuba como para Venezuela, la forma de participar. Estamos convencidos de que si en Cuba hubiera libertad, no habría otras dictaduras que la sostienen desde la isla, como Nicaragua y como Venezuela. Así que reafirmamos la decisión de nuestro partido de continuar luchando en todas las formas necesarias contra los derechos o contra las violaciones de los derechos humanos y por la participación de los países que realmente respeten los derechos humanos. Muchas gracias por ahora. Bueno, estaré en contacto con ustedes y continuará alguien de nuestro partido participando, ya que bueno, en breves momentos yo me voy a tener que desvincular porque continúo con la campaña política. Perfecto, muchas gracias Pablo. Se va a estar sumando Ana Laura para la sección de preguntas por si alguien quiere hacerle alguna consulta a ella. Gracias Ana Laura también. Pasamos ahora a la presentación de Manuel. Manuel, te escuchamos. Gracias a CADAL por abrir esta conversación. Como decía anteriormente en el video pregrabado,
parece muy importante para nosotros los cubanos poder interactuar con la región latinoamericana, y Cadal ha sido puntual y pionera en esa idea. Voy a empezar o a continuar puntualizando algo que enunciaba inicialmente Chapira en relación con la politización de todo el mecanismo de los derechos humanos y cómo Cuba ha estado presente justamente en esa politización. Recordarán que en los años 80, los años 90, el gobierno cubano se quejaba de que toda la agenda de derechos humanos hacia Cuba era una agenda politizada por la presencia de los Estados Unidos. Digamos que trataba de explicar y de razonar o racionalizar su mal comportamiento en materia de derechos humanos en la geopolítica local, que también comprendía dos fenómenos. La geopolítica de la Guerra Fría, reflejada en el Caribe, como todos conocen, y la geopolítica Manuel, perdón, no te regional estamos escuchando bien. reflejada en el tema de la independencia, el nacionalismo cubano, etc. De manera que había dos elementos que lograban, o que con los que el gobierno cubano lograba alejar la agenda de los derechos humanos en Cuba. Ya. Si detengo entonces el video, probablemente aumente la potencia del audio, me imagino. Sí, de hecho no te estamos viendo Me tampoco. sugiere, no sé cómo hacerlo en este caso. Voy a detener el video a ver si escucha un poquito más el audio. Decía que el gobierno cubano había utilizado muy bien la coartada de... Ya había apagado el video para tratar de ver si aumentaba la potencia del audio, pero me doy cuenta de que no es muy posible. ¿Me siguen ahora? ¿Me escuchan bien ahora? Y te llega un poco de delay. No hay problema que apagues el video. Me imagino, María Victoria, que parece que lo más conveniente en este caso. Sí, si lo apago, cosa que estoy haciendo ahora mismo, no sé si eso mejora el audio para ustedes. No sé si me escuchan bien. Si tú me escuchas bien, me alzas la mano. Y yo te estoy mirando y eso me sirve de guía. Decía que el gobierno cubano había utilizado muy bien la coartada de su conflicto con los Estados Unidos para negar los derechos humanos al interior de Cuba. Eso era en la época de la Comisión de Derechos Humanos. Luego, 2006, viene y se inicia el Consejo de Derechos Humanos, pero de ninguna manera el gobierno cubano abandona su agenda politizadora de los derechos humanos a nivel internacional. Y ahora, cuando se suponía que todas las herramientas de los derechos humanos se envían para todos los estados, incluyendo el gobierno cubano, pues tenemos que la isla es tratar de que el Consejo de Derechos Humanos camine en la dirección de apoyar las políticas de las dictaduras y de las autocracias, ya sea en la región, ya sea en Europa. Desafortunadamente tenemos a la Hungría de Orbán, o ya sea en Asia o en África. Y aquí lo que tenemos entonces es una alianza entre dictaduras para controlar el Consejo de Derechos Humanos. Visto así, nuestra agenda básicamente ha sido la de tratar de que primero Latinoamérica asuma un papel clave en entender que la mejora de los derechos humanos en Cuba significa la mejora de los derechos humanos en la región, y me atrevería a decir también que a escala global, a escala mundial. Es por eso que nos importa tener claridad en varios puntos.
que son esenciales. Primero, saber, no hay que describir mucho, que la situación de los derechos humanos en Cuba sigue siendo pésima. La violación de los derechos económicos, sociales, culturales, los derechos políticos, civiles, es la realidad del día a día de la sociedad cubana y del comportamiento del gobierno hacia los ciudadanos. Lo segundo es que el gobierno sigue vendiendo bien la imagen de que es un defensor de los derechos humanos a escala mundial. Se ampara en esto, para decir esto, en dos cosas, en que ha firmado unos cuantos tratados, habiendo dejado de firmar los pactos de derechos civiles y políticos, que como muy bien decía Brian, son dos elementos fundamentales, y por otro lado, vendiendo su agenda en materia sobre todo de salud y de educación. Esto deja atrás los derechos humanos en aspectos que son claves. Las libertades fundamentales de los ciudadanos, la libertad de asociación, de expresión, de reunión, la libertad para elegir a los representantes, sobre todo elegir a los máximos representantes de la máxima autoridad del país. Y por otro lado, deja intacto un asunto fundamental, y es el hecho de que el gobierno cubano, habiendo firmado en el 2008 los dos pactos fundamentales de derechos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, se ha negado a ratificar por parte de la Asamblea estos pactos. Y está claro que así un país no merece estar sentado en el Consejo de Derechos Humanos, acompañando a un país como Venezuela y acompañando a un país como Corea del Norte, China, que intenta de alguna manera entrar también en el Consejo para crear una especie de entente al interior del Consejo de Derechos Humanos de dictaduras y autocracia. Por esa razón estamos trabajando en campañas. Creemos que hay varios niveles en la labor de los sectores pro-democráticos en la región, pues pueden colaborar mucho en el entendido de que Cuba es un eje clave para lograr el respeto a los derechos humanos en toda la isla y pasar entonces a otra agenda en que se involucre a las sociedades civiles de la región y también fuera de la región. Fundamental que tratar de que Cuba no se siente en el Consejo de Derechos Humanos. Una meta poco realista, pero que nos abre camino hacia metas más estratégicas, como es la reformulación del Consejo mismo, para que los ciudadanos, para que las sociedades civiles tengan una voz sistemática, articulada, estructurada y permanente en el Consejo, tratando de convertir el Consejo en el lugar de las víctimas, no en el lugar de los victimarios. Básicamente estas son las ideas que quería compartir con ustedes, con todos los latinoamericanos que están participando en este encuentro, y abierto a la cooperación y al entendimiento de que el trabajo que hagamos de conjunto va a potenciar las opciones de que la agenda de los derechos humanos sea una agenda también de relaciones internacionales en nuestro Estado. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Lamentamos el problema técnico, les pedimos disculpas, pero las conexiones desde Cuba suelen ser inestables. Por suerte pudimos escucharte, Manuel, sin mayores problemas. A continuación vamos a escuchar a José Antonio. Un saludo muy afectuoso a todos los participantes, especialmente a Manuel, en fin. Y en el marco de lo que se ha conversado, yo estuve averiguando cuál sería la situación o la posición del gobierno chileno actual. El actual gobierno chileno ha planteado que uno de los ejes de su política exterior son los derechos humanos. Sin embargo, en esta y en otras materias ha sido bastante más vacilante y más bien se ha orientado por un criterio práctico. Y entonces lo que se me ha dicho que el gobierno de Chile no se va a presentar a la reelección porque prioriza otras candidaturas en otros organismos internacionales
y tiene que negociar votos para obtener presencia en esos cargos. Lo cual ya indica que en materia, digamos, de derechos humanos, no está centrado en este momento una prioridad fundamental. Dicho eso, yo creo que también es importante señalar que más allá de dictaduras y de violaciones a los derechos humanos como existen en Cuba o en Venezuela o en otras partes, todavía esos países no han alcanzado el estado de gobiernos parias. O sea, de esos gobiernos que la comunidad internacional en su conjunto le hace una exigencia muy fuerte en materia, digamos, de respeto de libertad y de derechos humanos, por una serie de factores históricos que no es del caso señalar. Pero incluso esos gobiernos que la comunidad internacional señala muchas veces como verdaderos parias, también hay mucha gente que los defiende. Yo tuve una experiencia con el gobierno de al-Bashir en Sudán, que me tocó ir a una reunión del movimiento de los no alineados, donde al-Bashir estaba presente, a pesar de tener una orden de detención de la Corte Penal Internacional, y nadie de los que estaban ahí, también estaba el gobierno cubano, levantó su voz para protestar de que un jefe de Estado que estaba con orden de captura, sin embargo, hablaba y se paseaba con plenos derechos, digamos. Y más bien al contrario, en ese caso de al-Bashir, la Unión Africana, la Liga Árabe y el movimiento no alineado rechazaron la orden de captura de la Corte Penal. Entonces, este movimiento de derechos humanos, que es tan importante para elevar los niveles de civilización, es todavía, digamos, bastante, tiene dificultades, está atravesado por una serie de tensiones políticas, geopolíticas, etc. El caso de Chile es que su Cancillería se va a mover, en este caso, según parámetros de realismo, no según apelaciones a principios de derechos humanos. Se me ha dicho que Chile no se va a presentar en la reelección, sino que va a presentar su candidatura en el próximo periodo, justamente porque quiere obtener votos para otros cargos en el sistema de Naciones Unidas. A mí me parece, en todo caso, muy justo levantar los estándares, por lo menos plantear la discusión de levantar los estándares que debieran cumplir las candidaturas de los países y de las personas que ocupan cargos individuales en el sistema de derechos humanos, para que no se produzca esta contradicción absurda en que dictaduras están sentadas en el Consejo de Derechos Humanos. En el caso latinoamericano, como acá se ha dicho, es muy probable que hayan solo 3 candidaturas, y eso significa que automáticamente esas 3 candidaturas, 3 países van a ser elegidos. Pero si así fuera, yo creo que de todas maneras es importante este foro, o los foros que se hagan después, con mayor razón tal vez, para decir, bueno, si usted está sentado en el Consejo de Derechos Humanos, al menos tiene que ratificar los pactos, colaborar con el sistema en todo lo que se refiere a observaciones o misiones especiales o relatores, etc. Yo termino simplemente señalando que la política actual de derechos humanos del gobierno ha sido vacilante. En primer lugar, el gobierno envió una carta pública con el gobierno argentino de su época, criticando la forma en que estaba actuando el sistema interamericano de derechos humanos, que debió, si tenía algún reparo, debió haberlo hecho en forma diplomática, no en una forma de rechazo público. En segundo lugar, el gobierno de Chile no suscribió el Pacto Global de Migraciones y tampoco ha suscrito el Acuerdo Regional de Escazú, que se refiere, claro, al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y incluso no condenó las violaciones a los derechos humanos en Filipinas, sabiendo que ese gobierno es particularmente cruel en su comportamiento represivo. Sin embargo, para decir algo también ahora a favor de la política exterior del gobierno chileno actual,
cuando vino el estallido social de protesta muy fuerte contra la situación socioeconómica del país, el gobierno actual apeló al sistema interamericano y al sistema de Naciones Unidas para que vinieran a Chile, observaran la situación y pudieran aconsejar al gobierno y en el uso, digamos, de la fuerza policial, de tal manera que no se volvieran a repetir la represión masiva que ocurrió hoy, especialmente, digamos, con personas heridas, etc. Entonces, yo termino simplemente señalando que me parece muy bien esta ocasión para levantar un problema, que es el problema de que siendo Naciones Unidas el reflejo de lo que son sus partes, sus gobiernos partes, sin embargo, desde su constitución hay una apelación a los pueblos, y esos pueblos muchas veces no son bien representados o bien tratados por sus gobiernos. Entonces, si bien la presencia gubernamental es decisiva, yo creo que cada vez se hace más patente en el sistema de Naciones Unidas, sea a través de ONG o sea a través de otro tipo de instancias, la participación de la sociedad civil, levantando ciertas banderas que van más allá del realismo y que apelan a una situación ideal. Por ejemplo, en el caso de los pueblos originarios, existe la Asamblea de Pueblos Originarios dentro de Naciones Unidas, donde están representados no los gobiernos, están representados las minorías étnicas de todos los países que en general tienen conflicto con sus gobiernos por el trato que reciben. Yo creo que debiera buscarse también alguna fórmula por la cual dentro del sistema de Naciones Unidas en Derechos Humanos hubiera alguna forma de participación más activa de la sociedad civil. Algo sucede en el examen periódico universal. Me tocó presidir uno de ellos en el caso de Chile, y junto, digamos, con la delegación chilena estaba al lado la delegación de las ONG chilenas que estaban criticando lo que nosotros representábamos, y a nosotros eso también nos parecía bien. Entonces yo creo que hay que ir buscando estos nuevos caminos, y también esto que se ha planteado acá por Cadal de levantar los estándares para que se esté sentado en el sitial fundamental, digamos, de los derechos humanos, como es el caso del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Yo quedo abierto a cualquier pregunta que se quiera después formular, y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a vos, José. Muy claro todo, muy interesante tu aporte. Pasamos ahora a escucharlo, Alejandro. Sí, gracias. Buenas tardes, saludos desde México, y pues muchas gracias a Cadal por la invitación y felicitaciones por organizar este foro, esta discusión tan interesante, tan importante. Bueno, empiezo yo con algunos antecedentes sobre la política exterior de México en materia de derechos humanos, y quisiera mencionar en este sentido que durante toda la segunda mitad del siglo XX, es decir, a partir de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el resto del siglo XX, la política exterior de México en la materia se basó en el principio de soberanía y no intervención, lo cual implicaba tres cosas. No aceptar el escrutinio de actores externos o la crítica de actores externos, incluyendo aquella de los órganos del sistema de Naciones Unidas o del sistema interamericano. 2, no pronunciarse de manera crítica y abierta sobre la situación de derechos humanos de otros países. Y 3, no promover o favorecer el desarrollo de órganos internacionales con capacidades fuertes precisamente para monitorear, para hacer escrutinio crítico de la situación de derechos humanos en países específicos. Ahora, esta postura o este acercamiento cambió de manera radical, dio una vuelta en U, por decirlo de esa manera, a finales del 2000 y principios del 2001, con la llegada a la presidencia del primer gobierno de oposición después de 70 años del PRI. Así, el gobierno en aquel entonces de Vicente Fox abandonó esta política exterior que les mencionaba de soberanía y no intervención,
y la sustituyó por una basada en una apertura total al escrutinio internacional de parte de todo tipo de actores, no solamente los órganos del sistema interamericano, del sistema de Naciones Unidas, sino en general también actores de sociedad civil internacional, a otros gobiernos. En este marco, México empezó de una manera también muy moderada o acotada, pero también empezó a manifestarse públicamente sobre la situación de violaciones a los derechos humanos en otros países. Muy notable fue en aquel momento, en ese sentido, los votos a favor de resoluciones en el marco de la hoy extinta Comisión de Derechos Humanos, que criticaban o cuestionaban la situación de derechos humanos en Cuba, ¿no? Por primera vez en 2001, México votó a favor de aquellas resoluciones que año con año se tenían. Y fue muy controversial en ese momento. Ahora, en el marco de esta política de apertura al escrutinio internacional, las visitas al país de relatores especiales, de grupos de trabajo, e incluso de órganos convencionales, de la Comisión Interamericana, etcétera, se multiplicaron, así como las recomendaciones y los informes resultantes. Y también México pasó a ser mucho más activo en foros y órganos multilaterales de derechos humanos, patrocinando o copatrocinando resoluciones o incluso proponiendo nuevos instrumentos internacionales, particularmente en temas como aquellos relacionados con los derechos de las personas migrantes, las mujeres, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. De esta manera, entonces, México pasó a ser el buen chico, ¿no? del sistema internacional de derechos humanos, el país totalmente abierto y cooperador, el ejemplo a seguir dentro del sistema internacional o del régimen internacional de derechos humanos. En este marco o en este contexto de una política caracterizada por la apertura y por el activismo en foros multilaterales, en 2006, recordarán, México fue seleccionado para presidir el primer periodo de sesiones del recién establecido en aquel entonces Consejo de Derechos Humanos, del cual estamos hablando en esta ocasión. Ahora, desde entonces, México ha sido miembro del Consejo de Derechos Humanos, primero de 2006 a 2012, 2 periodos, descansó en 2013, después regresó de 2014 a 2016, volvió a descansar en 2017 y regresó en 2018 y está por terminar este cuarto periodo, ¿no? Entonces ya son 12 años México de ser miembro. Ahora, aun cuando no ha sido miembro, México no se ha ausentado, ha sido un Estado observador muy activo, particularmente en el marco del examen periódico universal. En el examen periódico universal, por cierto, México ha sido un recomendador, por así decirlo, y un promotor y copromotor de resoluciones muy activo. Entonces, México ha estado siempre presente en el Consejo, aún en esos momentos cuando no ha sido miembro. Ahora, intentando tener certeza sobre si México se va a volver a candidatar o no, algunos actores de sociedad civil están con la impresión o casi con la certeza de que México sí va a buscar un nuevo periodo, que sería el quinto periodo. Pero bueno, todavía no se ha oficializado y en ese marco o en ese sentido hay que recordar que México acaba de ser seleccionado o electo para ser miembro del Consejo de Seguridad. Entonces, a lo mejor ahí ya se dio ese intercambio de votos y México ya no buscará el Consejo de Derechos Humanos porque ya sus votos ya los utilizó para el Consejo de Seguridad. No sabemos, pero hay que ver. Como les digo, todavía no, hasta donde yo pude averiguar, no tenemos certeza. Ahora, si sea como sea, o en el caso aún de que México quiera repetir, o si no lo busca ahora, lo buscará dentro de 3 años, porque les digo, México siempre va a buscar estar presente. Hay que tomar en cuenta que México lleva una larga y severa crisis de violaciones de derechos a la integridad física, asesinatos, tortura, desaparición de personas. ¿Sí? Entonces, México ha sido miembro del Consejo de Seguridad en ese contexto de severos problemas de violaciones a los derechos humanos en el país. Si quieren, podemos regresar a este punto
en la discusión, porque son violaciones distintas a las de Cuba y a las de Venezuela y otros países que se han mencionado, pero aún así, ayer la última cifra de personas desaparecidas en México es de 70,000 personas desaparecidas. Entonces, eso ha sido criticado severamente por la sociedad civil mexicana, organizaciones de derechos humanos, académicos como yo. Criticamos esta situación en la que llamamos México como candil de la calle, pero oscuridad de la casa, ¿no? O sea, un miembro muy activo, un actor muy activo en el régimen internacional de derechos humanos, el buen chico del sistema, etcétera, pero internamente con un récord de violaciones a los derechos humanos que dista muchísimo de ser ejemplar. Ahora, volviendo al caso específico de la participación de México en el Consejo de Derechos Humanos, llama la atención algo que se ha visto recientemente, particularmente desde que asumió funciones el nuevo gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el país, y que tiene que ver con, de acuerdo a lo que hemos observado, posiciones dentro del Consejo de Derechos Humanos de la delegación mexicana que han estado muy de cerca con las posturas de las potencias, en particular de China y de Estados Unidos. En este sentido, en el marco del debate urgente que se dio en el Consejo alrededor del tema de la brutalidad policial en Estados Unidos, como saben, ese debate urgente ocasionado por el asesinato de George Floyd y toda la movilización social, incluso transnacional, que vino después, la delegación mexicana se opuso y, según de acuerdo también algunas versiones, bloqueó el que la resolución finalmente adoptada sobre el tema incluyera el establecimiento de una comisión de investigación sobre los abusos policiales en Estados Unidos. Y luego, por otro lado, también la delegación mexicana recientemente se alineó con la postura de China en la resolución sobre cooperación benéfica mutua, ¿no? Esta Mutually Beneficial Cooperation, que, como se ha venido señalando por parte de distintos autores, va en la línea de obstaculizar el trabajo de escrutinio crítico de parte del Consejo de la situación de derechos humanos en países concretos. Y también, finalmente, la delegación mexicana pues, fue muy renuente y se tardó mucho en finalmente decidirse a ser parte de un comunicado conjunto que condenó las sanciones del gobierno de Estados Unidos al personal de la Comisión Penal, de la Corte Penal Internacional que participe en las investigaciones sobre Afganistán y Palestina. Entonces vemos ahora una serie de acciones o posturas muy recientes que sugieren un giro hacia una política exterior realista en términos de teoría de relaciones internacionales, ¿no? Es decir, una política exterior guiada por los intereses de las superpotencias. Entonces es algo también particular y muy reciente, insisto, en lo que tiene que ver al comportamiento de México en el Consejo de Derechos Humanos. Bueno, yo lo dejaría por aquí por lo pronto, para no abusar del tiempo, y quedo a sus órdenes para seguir hablando de algunos de estos temas en la etapa de preguntas. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Pasamos ahora a escuchar la presentación de Marisol. Muchísimas gracias. Quiero primero agradecer a CADAL por la oportunidad de compartir el panel con las personas con las que estamos ahora. También, por supuesto, por el documento que gracias a Brian y a Roxana hemos recibido y que nos va a servir a todos para tener un trabajo sistematizado de cuál ha sido la conducta de Cuba en los últimos 12 años en su participación en el Consejo, más allá de lo que todos sabemos y que Manuel ha explicado con claridad, y que creo que en 60 años hemos entrado en una suerte de aceptarlo como algo que no se puede cambiar. Yo creo que quiero quedar con algo que dijo Manuel, que me parece importante que recordemos, ¿no? Los derechos humanos nacieron para defender a las víctimas, y eso lo hemos perdido de vista. O sea, desde la Declaración Universal, desde el principio de dignidad, que de alguna manera se incorpora por la actuación del humanista Jacques Maritain, los derechos humanos han nacido para generar ese equilibrio, y han nacido para generar un equilibrio enfrentando a un Estado generalmente más poderoso, que solo podía ser frenado por la comunidad internacional. Y es verdad que todo esto
tiene un juego geopolítico que ya José Antonio ha escrito con absoluta claridad, pero que aterriza en las decisiones de Naciones Unidas a través de una asamblea que representa intereses de los estados. Pero el Consejo debía ser, siempre fue concebido como algo distinto. De hecho, la transición de la Comisión al Consejo buscaba terminar con esa pelea o confrontación permanente entre Cuba y Estados Unidos y establecer criterios absolutamente objetivos que se recogieron en el Informe Periódico Universal. O sea, que de alguna manera, si revisamos los informes periódicos universales, que son la mano objetiva del Consejo y que de alguna manera justificó o explicó esta transición, podríamos, el trabajo que se ha hecho en lo expuesto por Brian, podríamos detectar que Cuba no tiene, según la propia concepción de la Resolución 60, las condiciones ni las características que lo habilitan a participar del Consejo. Claramente, utilizar ese argumento que está en el sustrato y en el cimiento de la creación del Consejo y pedir, por ejemplo, que se vaya al voto para impedir que por su conducta reiterada de violación de derechos humanos, además de no haber firmado el pacto, de no haber ratificado, digamos, los pactos, de no haber escuchado, de tomar nota simplemente de aquello que no le gusta, de esta conducta reiterada que representa exactamente el anti todo lo que las democracias defienden, ¿no? Libertad de expresión, garantizar el derecho a opinar, libertad de religión, el principio de no discriminación, es decir, todo aquello que caracteriza una democracia y que es lo que te permite de alguna manera entender en qué nivel se encuentra, el ejercicio del equilibrio de poderes, la Constitución cubana, que es una vergüenza y que demuestra el intento de institucionalizar una dictadura que por lo demás ha copado todos las instituciones del gobierno cubano. Entonces, yo creo que es interesante que entendamos que se ha perdido la naturaleza y la esencia de la comisión, pero que todavía tenemos elementos, como el Informe Periódico Universal, que se sostienen técnicamente y que le abre la puerta, como ya se señalaba acá, a la sociedad civil para que pueda confrontar lo que normalmente dicen los estados y es que todo se hizo bien, ¿no? No es casualidad que Cuba haya aceptado la visita de los dos relatores en los que había hecho un trabajo y consideraba que podía tener un mejor resultado. Pero que a pesar de eso, a partir de las recomendaciones, su respuesta haya sido la de siempre, ¿no? Es decir, indiferencia, silencio absoluto o paz. Con 12 años en el Consejo, ha garantizado tener, digamos, opinar o recomendar a los países que quiere, y también tapar investigaciones que debieran de ser necesarias. Yo creo que no podemos olvidar eso. Primero, que la transición de la Comisión al Consejo buscaba romper con la politización y eso se hizo a través de un criterio objetivo de medición de conductas que es el Informe Periódico Universal. Que ese Informe Periódico Universal, el último, de 2018, pone en evidencia lo que ya Brian ha descrito con ejemplos, y es que Cuba no cumple el estándar mínimo. Todos los países tienen un nivel de violación a derechos humanos, pero que no es sistemático, que no es generalizado, y que evidentemente lo que se tiene que buscar es ir implementando los mecanismos para que dentro de la jurisdicción interna se pueda superar. Pero ya lo de Cuba no tiene nombre. El tema de los presos políticos, en todo el tema del derecho de circulación y residencia, la verdad es que repetir lo que ya todos conocemos y que ha quedado como congelado en nuestra memoria, ¿no? 60 años de lo mismo, ya como que nos espanta Venezuela, que no es más que el hijo de Cuba. O sea, es la consecuencia de no haber enfrentado una dictadura como la cubana con una diplomacia que se dé cuenta que hay límites, ¿no? Esto es un tema ideológico. Sería igual mi conducta si la dictadura fuera de derecha. Lo otro que hay que señalar es que hay algunos antecedentes que no podemos olvidar rápidamente. Venezuela, que le gana a Costa Rica por el voto de los no alineados, y que con toda seguridad, si lográramos que Costa Rica se volviera a presentar ahora, digamos, reconociendo su espíritu, la presencia de la Corte Interamericana en Costa Rica, su conducta reiterada de un respeto a los derechos humanos más allá de hechos aislados, seguramente la situación numérica se repetiría al no pertenecer a los no alineados. Pero en ese momento Human Rights Watch consideró que la elección de Venezuela era un insulto a las víctimas y una traición a los consejos. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera representaría la elección de Cuba ahora. A mí me parece que, y José Antonio y yo estamos seguramente en la misma situación, no depende de nosotros, pero me parece que lo correcto sería que por lo menos se postulara a una reelección en el caso de Perú y en el caso de Chile, más allá de las decisiones geopolíticas o de los intereses que se tomen en juego. Acá hay un tema de no poner al gato de despensero, para hacer un término coloquial, ¿no? O sea, poner a Cuba nuevamente en el Consejo de Derechos Humanos deslegitima al Consejo.
O sea, lo que hace es quitarle fuerza. Y si se comienzan a repetir actuaciones o conductas como la de Estados Unidos, que simplemente se fue a partir del argumento del tema de Israel, digamos, de la crítica crónica, a partir de la elección de República Democrática del Congo, después de que se descubrieron las fosas, y por supuesto por la conducta de Trump, que también es particular, pero si ese empieza a ser el camino, va a fracasar el Consejo de Derechos Humanos. Y yo creo que eso no le hace bien a nadie. O sea, lo que está en juego no solamente es no respaldar una dictadura que tiene 60 años en la región. Lo que está en juego no solamente son las personas que, como Manuel, han defendido todos estos años la libertad y han luchado con su vida por la democracia, con una América Latina que sí está ahí respaldando, entrando y saliendo, pero son 60 años. Entonces ya como que hemos convivido con eso, y eso no es aceptable, y Nicaragua, y Venezuela, y Bolivia en su momento son unas fotografías de lo que puede pasar en toda la región si no hacemos esto todos juntos. Y finalmente, yo creo que lo que viene, ya para ser respetuosa del tiempo, lo que viene es intentar en los meses que quedan poner esto en la agenda de GRULAC, ¿no? Si bien es cierto, Venezuela no ganó con los votos de América Latina, sí necesitamos que exista por lo menos una exigencia de parte de la sociedad, de un respeto a lo que el Consejo representa en términos de ser la voz de las personas que formamos parte de este conjunto de países y no tenemos la culpa de quienes nos gobiernen. Bueno, tenemos la culpa porque nosotros los elegimos, pero finalmente necesitamos un marco de protección que es el sentido de los derechos humanos, que nos pueda proteger contra el abuso del poder estatal. Por eso nace. Y yo creo que sí, la Segunda Guerra Mundial puso en evidencia la capacidad de destrucción que tenía un país de sus ciudadanos a partir de lo que pasó con la Alemania nazi. Y la proximidad de una tercera guerra mundial nos exige responsabilidad y equilibrios, y no pues estar fomentando situaciones que puedan generar una ruptura que termine con la existencia del ser humano tal y como la conocemos. Sí es necesario que digamos, no lo aguantamos. O sea, esto tiene límites, ¿no? China no es democrática, aunque tenga la tecnología 5G y aunque descubra la vacuna, no es democrática y punto. O sea, yo le puedo vender cobre, pero no le voy a regalar mi libertad. Y entonces es necesario que entendamos cuáles son esos límites del mercado que tú quieres abrir y del costo que estás dispuesto a pagar. A mí me parece que es un momento muy importante y yo agradezco a darle este espacio para repensarnos en democracia. Muchas gracias, Marisol. Pasamos rápidamente, que ya estamos bastante avanzados de tiempo, a escuchar a Rafael Uzcategui. Rafael, sí. Hola, sí. Hola, muy buenas tardes. Gracias a Cadal, a los amigos de Cadal por este conversatorio. Y bueno, ojalá que mi conexión a internet ayude, ya que la crisis de servicios básicos en Venezuela es muy grave, ¿no? Bueno, también nosotros desde Venezuela hemos lamentado que estos mecanismos de protección a los derechos humanos sean integrados por países que tienen graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que estas críticas a la sociedad civil tienen que hacerlas para poder reformar las instituciones desde adentro, porque en nuestro caso, en Venezuela, venimos de una muy mala experiencia cuando el gobierno de Hugo Chávez intentó crear una institucionalidad paralela, supuestamente protectora de derechos humanos, para intentar debilitar por lo menos el sistema regional de protección. Y aquí, por supuesto, a nosotros nos toca mucho la posibilidad de que Cuba siga siendo parte de esta instancia, porque sus malas prácticas en materia de derechos humanos, pero también en diplomacia internacional, porque recordar que ellos han logrado que la comunidad internacional normalice todas las décadas de dictadura en la isla, ¿verdad? Y que sea recibido, al igual que otros países que son más respetuosos de derechos humanos en esas instancias. Bueno, todo ese conocimiento que ellos han venido levantando sobre cómo hacerlo, se lo están transfiriendo a las autoridades venezolanas, ¿no? Entonces, es por esta influencia de la inteligencia cubana, del gobierno cubano, que el gobierno de Hugo Chávez primero, pero ahora el de Nicolás Maduro más abiertamente, ha pasado de la confrontación a la supuesta cooperación con los mecanismos internacionales de protección. Porque con el sistema regional, con el sistema que depende de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, tuvo una situación de confrontación muy aguda durante varios años. Y ahora Nicolás Maduro está aprendiendo a utilizar los mecanismos de Naciones Unidas para intentar utilizarlos a su favor, ¿no?
con toda la experiencia y toda la experticia que le están transfiriendo los cubanos. Entonces, no se utilizan para mejorar los propios mecanismos de protección a las víctimas, y en eso por supuesto coincido con mis colegas, que tienen que ser el lugar de las víctimas, sino para utilizarlos como mecanismos, como instrumentos para poder utilizarlos para sus propios intereses, ¿no? Entonces, en el caso venezolano, por esta influencia cubana, nosotros hemos detectado varias estrategias. Una es, la primera de ellas, que es la más escandalosa, es para mentir abiertamente sobre lo que se aprueban en ese tipo de organismos. Y tenemos la experiencia de una resolución que fue aprobada en julio del año 2019, en el 41º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, cuando se aprobó una resolución que hablaba sobre la promoción y protección a los derechos humanos y el derecho al desarrollo, ¿no? Se aprobó, eso fue una iniciativa del Movimiento de Países No Alineados, pero el gobierno venezolano hizo una intensa campaña propagandística dentro de Venezuela para decir que esa resolución apoyaba a Venezuela y rechazaba las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país, ¿no? Eso ocurrió una semana después que apareció el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Venezuela, un informe que fue muy contundente, muy duro, el primero de Michelle Bachelet sobre nuestro país, y de esta manera el gobierno utilizó, mintiendo descaradamente, porque en esa resolución ni se nombraba un país en específico, ni aparecía la palabra sanciones, ni medidas coercitivas unilaterales, ni bloqueos en ninguna parte del texto, para intentar legitimar dentro y fuera del país su proceder, ¿no? En segundo lugar, también, además de mentir, para obstaculizar iniciativas. Nosotros, junto con Human Rights Watch, también fuimos muy activos, las organizaciones venezolanas, para solicitar en el Consejo de Derechos Humanos que se aprobara una comisión de investigación para investigar y señalar responsabilidades en graves violaciones de derechos humanos. Y por la diplomacia venezolana y por la diplomacia cubana, se logró obstaculizar esta iniciativa. Y bueno, lo que se aprobó fue una decisión, bueno, salomónica, vamos a llamarlo así, de una instancia intermedia, que fue la aprobación de una misión de verificación de hechos, ¿no? Que por supuesto para nosotros sigue siendo muy importante, pero nosotros queríamos que se aprobara una comisión de investigación. En tercer lugar, para neutralizar el trabajo de los propios organismos de protección y las propias agencias internacionales sobre Venezuela, ¿no? Nicolás Maduro está cooperando, entre comillas, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que como ustedes saben, a raíz del informe y la visita de la doctora Bachelet a Venezuela, se aprobó una carta de trabajo con 9 puntos, las cuales la mayoría son favorables para el gobierno venezolano. Son instancias de cooperación técnica que hasta ahora no han tenido ningún resultado positivo. Sin embargo, se ha intentado con esta supuesta cooperación lograr matizar los propios informes del Alto Comisionado sobre las responsabilidades del Estado venezolano en violación de derechos humanos. Y la experiencia lo tenemos en el más reciente informe. Hoy han aparecido 2 informes adicionales sobre Venezuela, pero el 2 de julio pasado apareció un nuevo informe general sobre la situación de derechos humanos, y es mucho menos contundente que el informe de hace un año, a pesar de que la situación se ha deteriorado muchísimo más. El gobierno pues ha logrado incluir parte de su narrativa en este informe, y además, a pesar de que no ha cumplido con ninguna de las 32 recomendaciones del informe anterior, si uno sigue solamente la situación venezolana por estos informes, uno pudiera tener la sensación que algunas cosas se están resolviendo en Venezuela por la disminución del tono de los más recientes informes del Alto Comisionado, que también tiene que ver con su intención de mantenerse trabajando dentro del país y no molestar demasiado a las autoridades venezolanas para que los obliguen a irse, ¿no? Otro es, bueno, finalmente, para promover iniciativas. Creo que los cubanos son muy buenos en esto, iniciativas que por supuesto solamente sean consonas con sus intereses. Venezuela ha sido muy activa también en solicitar la visita de un procedimiento especial, que es el que más le interesa, el de medidas coercitivas unilaterales. Allí, digamos, nosotros como Organización de Derechos Humanos coincidimos con muchos de los cuestionamientos, pero lo que creemos es que no debería ser el único procedimiento especial que visitara nuestro país, el de medidas coercitivas unilaterales. Por supuesto, venimos presionando para que otros procedimientos especiales puedan visitar a Venezuela, ¿no? Entonces, sí, esta situación de que estados como el cubano se siguen manteniendo en una instancia que en teoría es para proteger a las víctimas, y se está convirtiendo más bien en un mecanismo para negociación entre los victimarios, creo que por un lado va a ser un muy mal precedente, va a continuar siendo un muy mal precedente porque ya lo es,
también puede incluso debilitar y hacer que las víctimas sean incrédulas la posibilidad de conseguir protección a través de estos mecanismos, y además se van a continuar viralizando, expandiendo. Otros estados están tomando nota de las malas prácticas como el Estado cubano y la están comenzando a aplicar, como en el caso cubano. Muchísimas gracias. Esa es mi intervención. Saludos a Rafael Uzcategui desde Caracas. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos. A continuación le voy a dar la palabra unos minutos a Demetrio, que desafortunadamente nos tiene que dejar unos minutos antes. Demetrio, te escuchamos. Demetrio, perdón, tenés desactivado el micrófono. Ok? Queria fazer uma observação final para complementar a minha exposição inicial. Eu tenho certeza que o governo brasileiro atual, o governo Bolsonaro, vai votar contra a candidatura de Cuba ao Conselho de Direitos Humanos da ONU pelos motivos errados, não pelos motivos ligados a direitos humanos, que seriam motivos corretos. Suspeito que o governo brasileiro vá votar favoravelmente a candidatura da Bolívia ao Conselho de Direitos Humanos, também pelos motivos errados. O governo Bolsonaro é um governo tóxico em toda a discussão de direitos humanos, aliás, em quase todas as discussões, mas em toda a discussão de direitos humanos. Ele é um governo que se notabiliza por elogiar a ditadura militar brasileira, que ele tem saudades, e por elogiar não só a ditadura militar brasileira, mas também a ditadura de Pinochet no Chile, o que levou ele a toda uma tensão com a alta comissária Michelle Bachelet e com o próprio governo chileno atual, que teoricamente seria um possível aliado ideológico, mas que não é em função do extremismo do atual governo brasileiro. Isso faz com que a palavra do Brasil hoje, no tema de direitos humanos, seja uma palavra contraproducente. Na verdade, as posições do governo Bolsonaro ajudam o governo cubano a prosseguir numa política de politização do tema dos direitos humanos e de acusar os verdadeiros defensores dos direitos humanos de estarem ao lado daqueles extremistas que também politizam o tema dos direitos humanos. É por isso que a voz brasileira acaba sendo, paradoxalmente, a voz de um aliado involuntário da ditadura cubana no tema dos direitos humanos. É isso, agora eu vos deixo. Muchas gracias, Demetrio. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Hemos estado recibiendo muchas preguntas del público. Vamos a tratar de responder a la mayoría de ellas. En general, las preguntas apuntan a tres temáticas generales o a tres ejes. Por un lado, las fallas del sistema internacional de derechos humanos y sus organismos y cuáles serían las reformas que podrían propiciar que países o candidatos más decentes y más cumplidores y más democráticos lleguen al Consejo de Derechos Humanos. Por otro lado, señalando cómo puede ser que Cuba esté en una posición tan favorable y tenga todas las fichas de ganar el lugar en el Consejo este año nuevamente. Y por otro lado, también preguntan si hay alguna candidatura alternativa que consideren. Estas son preguntas generales que pueden ir pensando todos. Brian, vos habías señalado para responder una pregunta que nos realizó Amerigo Incalcaterra. Si querés habilitar tu micrófono. Okay. Amerigo, un saludo. Ahí nos conocemos de cuando él era representante aquí en Latinoamérica del Alto Comisionado. ¿Cuál es la pregunta exactamente? Porque no llego a verla. A ver. Bien, repito la pregunta. Pregunta para todos los panelistas. Desde que se creó el Consejo de Derechos Humanos, se consideró mejor tener a bordo a todos los países, a pesar de no cumplir a cabalidad con sus responsabilidades en derechos humanos. ¿Qué piensan ustedes respecto a esto?
Y otra segunda pregunta, se suponía que en el 2020 se iba a revisar el sistema de Consejo de Derechos Humanos a la luz de su funcionamiento. Esto viene en línea con lo que veníamos hablando recién de las potenciales reformas. Pregunta qué saben ustedes respecto a estas reformas del Consejo y si los países están impulsando esta revisión. Ok. Un poco respecto a esto y de lo que voy leyendo en general. A ver, yo lo que creo primero, con todos los defectos que tenga el sistema en general, y no solo el Consejo, sino, digamos, todos los mecanismos, acá tenemos una expresión que es no sacar los pies del plato. Digamos, con todos los defectos que tenga el sistema hay que cambiarlo desde adentro y desde la sociedad civil haciendo presión, digamos, ojo, porque hay países que les interesa tomar cualquier defecto para atacarlo y ir contra ellos. Un ejemplo, digamos, la nota principal del informe anual de Human Rights Watch habla de la amenaza china hacia el sistema universal. Un ejemplo. No me caben dudas que un tipo como Trump no debe tener ningún interés en que esto exista. O sea, de los dos lados, y entonces nuestra función, los países, digamos, los gobiernos de los países democráticos y comprometidos con la democracia y con los derechos humanos, y la sociedad civil es, ojo con esto, defendamos el sistema y veamos cómo lo podemos mejorar. El sistema tiene un problema también intrínseco, digamos, que es el viejo debate si el derecho internacional es derecho o no es derecho, porque, digamos, no está, a la hora de hacerse cumplir una resolución, está bien que hay distintos grados de obligatoriedad en todo lo que emerja del sistema. Una cosa son las recomendaciones, que no son obligatorias, pero después tenemos fallos de la Corte Interamericana, por ejemplo, de otros organismos, o decisiones en comunicaciones individuales de algún órgano de tratado que sí deberían ser de cumplimiento obligatorio. Y no está, digamos, la característica del derecho interno, que está el monopolio estatal de la fuerza para hacerlo cumplir. En el derecho internacional de los derechos humanos no está ese elemento de hacerlo cumplir, salvo que en un caso muy extremo el tema llegue al Consejo de Seguridad, es muy poco lo que llega a esa instancia. Y tampoco siempre la resolución por ese lado es la mejor ni la más feliz. Ahora, ¿qué es lo que hace el hacer cumplir el enforcement, como se dice en inglés, una palabra más acabada por ahí? Y la presión de los gobiernos democráticos, la presión de la sociedad civil, la presión de los medios, que el tema esté instalado, y eso obliga a que países como Venezuela, más allá de que no les debe interesar nada, se ve obligada hoy a que tiene una oficina del alto comisionado funcionando ahí, y de algún modo siempre mejor que esté a que no esté. Formalmente creo que los requisitos de la resolución 60, y esto igual no garantiza lo que voy a decir, digamos, de que la cosa funcione perfecto, subir los estándares de exigencia, digamos, que para sentarse en el Consejo por lo menos tengan firmados todos los tratados que tienen órganos de tratado, o sea, los 9 grandes tratados, más el protocolo adicional del Tratado contra la Tortura, y todos los protocolos adicionales de los 9 grandes tratados. Eso debería estar en la resolución 60. Y después tener invitación abierta y permanente a los procedimientos especiales. Esto garantiza que los países, a partir de eso, van a dejar de, digamos, sobre todo las dictaduras, a violar derechos humanos, no necesariamente, pero es algo más. Va a ser una fuerza más que le va a estar señalando a los países y poniendo el tema en la agenda, decir, este país no se está portando bien, digamos. El señalar y avergonzar, que es este elemento, y está muy bien explicado en el libro de Alejandro. También en el libro de Alejandro hay un ejemplo respecto de un cierto análisis que hizo un académico, de que no necesariamente, justamente, tener más pactos ratificados conlleva automáticamente a mayor respeto. Pero bueno, de esto se trata, digamos, no se puede hacer cumplir con la fuerza los derechos humanos. ¿Cuál es la fuerza que lleva a hacer cumplirlos? Sociedad civil y gobiernos democráticos. Y en esto también está en la sociedad civil, y con esto cierro, presionar a los gobiernos para que tengan una actitud, digamos, de diplomacia comprometida con los derechos humanos, de solidaridad democrática internacional. Desde el lado nuestro es más romántico,
del lado de los gobiernos a veces es más difícil porque lo que en general mueve las relaciones internacionales, y esto no escapa al total de las relaciones internacionales, son en general los intereses y no necesariamente son los principios. Pero bueno, presionar a los gobiernos, por ejemplo, para que hagan públicos sus votos. Una actitud como la que tuvo el presidente Lacalle al asumir su gobierno, de hacer público además y de ponerlo en la agenda. Yo no voy a invitar a Venezuela, no voy a invitar a Cuba porque son violadores de derechos humanos, es un gesto simbólico muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que ahora vamos a hacer? Pidámosle a los países que digan a quién votan y por qué no votan en nuestra región. Y si vemos a algún país con más interés en estar comprometido, que haga una declaración contra determinadas candidaturas. Ojalá Uruguay pueda hacerlo como punta de lanza en este momento, hay otros países que lo harían. Y como candidatos interesantes, a mí, por ejemplo, más allá, un poco lo señalaba el doctor Vieragallo, más allá de la situación compleja que ha tenido el año pasado y evidentemente en cualquier momento estaba muy en ebullición, ayer hubo manifestaciones, hubo actos violentos. Más allá de esa situación donde se cuestiona el accionar de Carabineros, Chile, como él bien lo dijo, Chile tuvo una respuesta interesante, que es abrir las puertas y llamar a Human Rights Watch a que venga y le haga críticas, llamar a la Comisión Interamericana a que venga y le haga críticas y tratar de implementar eso. Eso a mí, por ejemplo, posiciona a Chile como un candidato más interesante y más legitimado para estar que otros. Gracias. Gracias, Brian. Manuel está levantando la mano para hacer un aporte. Te escuchamos. Anterior. Apago el video y hago mi comentario breve. Mira, ¿qué creo en todo este asunto? Cuba es el fuego del infierno en materia de violación de los derechos humanos globalmente. Y creo que tenemos un consenso en la narrativa de qué es importante resaltar en materia de derechos humanos. Yo solo quiero compartir una agenda breve y concreta de las cosas que creo que podemos hacer a nivel regional, a nivel global. Yo creo que lo primero es apoyar una demanda que tenemos desde Cuba en Change.org, que estamos tratando de llevarla también a Abbas, para que presionara a Bachelet como alta comisionada que visite Cuba. Ella contestó a una demanda nuestra en ese sentido, diciendo que, bueno, la alta comisionada viene a instancias de invitaciones de estados, pero una presión de la sociedad civil creo que es importante, pero tiene que ser una presión global. Y nosotros tenemos esa campaña en Change.org, de modo de que si la firman 200 chilenos, 200 argentinos, 150 peruanos, 300 uruguayos, y así 200 brasileños, eso le da un impulso a esa campaña. Lo segundo, creo que debemos posicionar el tema globalmente en los medios de comunicación. Una carta firmada por activistas más o menos reconocidos de los distintos países y también de fuera de la región, creo que sería un elemento clave. Y ahora sí, en dirección a un punto estratégico que ya ha sido mencionado, que es la reforma del Consejo de Derechos Humanos para que la sociedad civil pueda tener un asiento permanente allí y confrontar allí a los estados, no solo cuando se hace el examen periódico, que puede ser muy rutinario y que es un examen muy esporádico. El Consejo se reúne anualmente y allí es donde se reúnen los estados y ahí es donde la voz de las víctimas debe estar presente. Creo que buscar una reforma global, y eso también está en nuestra demanda de Change.org, pues apuntaría a generar esa presión desde la sociedad civil
en la dirección de reformar el Consejo de Derechos Humanos. Yo creo que son acciones concretas que también se pueden unir al trabajo en la Cancillería, en los distintos parlamentos, pero que sea un trabajo mancomunado de actores y representantes de la sociedad civil de la región, que no sea un trabajo solo de cubanos, que no sea solo un trabajo de argentinos, sino que sea un trabajo en el que se vea una agenda global. Y en ese sentido los medios de comunicación van a ser fundamentales para posicionar esta demanda a mediano plazo de reforma del Consejo de Derechos Humanos. Estas son algunas de las iniciativas que queremos compartir y que yo creo que ayudaría muy mucho a que el Consejo de Derechos Humanos comience a caminar en la dirección de la reforma para que sea el lugar de las víctimas, como decía anteriormente, y no solo el lugar de los víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Alejandro, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Sí, quiero hacer un comentario general, así como en respuesta a las, Espero a las haber escuchado bien, preguntas. no sé si por la expresión de María Victoria, no sé si... Ok, adelante. Adelante. Sí, gracias. Un comentario general a las preguntas, comentarios que se plantearon en el chat y digo, no quiero ser malinterpretado porque comprendo y comparto esta indignación porque ciertos países formen parte del Consejo de Derechos Humanos. Como les decía, desde México siempre hemos criticado ese tipo de el protagonismo internacional de México, mientras adentro la situación no cambia o cambia para mal. Pero, a ver, o sea, si pensábamos en el tema de la politización y de que el cambio de comisión a consejo eliminaría la politización de este órgano, y en este sentido, si se plantea que eso fue un fracaso, vaya, el punto que quiero subrayar es que no era realista esperar esa despolitización. Sobre todo porque desde el primer momento, no se modificó la naturaleza del órgano. Es decir, es un órgano conformado por representantes de los estados. Y desde esta perspectiva, la politización es inevitable. No era realista o nunca fue realista esperar que un órgano conformado por representantes de los estados se comportara, de manera diferente. En este sentido, la política de intercambio de votos sigue determinando quién es electo y quién no. Eso fue estaba claro desde que se creó el Consejo que eso no iba a cambiar. Y en ese sentido, desafortunadamente, si Cuba, como sabemos, ya se candidateó, va a resultar electo porque seguramente tiene los votos ya asegurados en la Asamblea General. Recuerden que el Consejo es un órgano subsidiario de la Asamblea General. Y en la Asamblea General, 194 países, un país, un voto. Y todos estos países tienen la fuerza diplomática suficiente y tienen y dentro de esta lógica del intercambio de votos, ganan y son electos. Y eso, así es el diseño, ¿no? Entonces, no es necesariamente una falla porque el diseño inicial ese fue y porque esa es la naturaleza del órgano. Ahora, por otro lado, también quiero mencionar que son momentos difíciles para el proyecto de derechos humanos en general. Europa pierde, digamos, influencia a nivel internacional, tiene sus propios problemas de distinta naturaleza, que lo hace perder esta fuerza, esta legitimidad y esta fuerza diplomática, política, internacional, etcétera, para influir. A Estados Unidos, pues no solamente que no le interese, sino le interesa debilitar todo el andamiaje multilateral institucional, ¿no? Veremos qué pasa si pierde Trump la presidencia y llegan de nuevo los demócratas, pero hoy por hoy la agenda de Estados Unidos es debilitar toda esta maquinaria multilateral internacional, el Consejo de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Bueno, China, Rusia, etcétera, no se diga. ¿Sí? Y entonces el Consejo de Derechos Humanos, al ser el órgano político de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
pues no es un buen momento, digamos, para ser optimistas respecto de este órgano. Ahora, el último comentario, yo entiendo que es importante simbólicamente es importante este análisis de qué país es miembro y qué país no es miembro. Pero en términos prácticos, si nos ponemos a pensar sobre las cosas que hace el Consejo de Derechos Humanos en la práctica, en términos prácticos cambia poco si un país es miembro o no. Cualquier miembro de Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de Derechos Humanos puede participar como observador y puede participar en el EPU haciendo recomendaciones, puede patrocinar o copatrocinar resoluciones, etcétera. Pueden seguir estando presentes. Por otro lado, entonces, bueno, la membresía desde términos prácticos no es necesariamente, creo yo, tan importante. Desde una perspectiva simbólica sí que lo es, pero desde una perspectiva práctica quizá no tanto. Y ahora, por otro lado, ahora sí que desde otro punto de vista, el estar en el Consejo da más herramientas a los críticos internos y también a los críticos de sociedad civil de otros países para señalar y apuntar más a un país en concreto. Porque se pone en práctica esto, lo que la literatura académica ha llamado la política de la rendición de cuentas, ¿sí? Si ya estás en el Consejo de Derechos Humanos, entonces estás más obligado a comportarte mejor y esa es una herramienta más para la crítica internacional. Esos son, por ahí van mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Sumo una nueva pregunta. Sé que nos estamos pasando un poco de tiempo, pero me gustaría escuchar a José Antonio, Marisol y Rafael si tienen algo que agregar. Sumo una pregunta por si la quieren tener en cuenta. Gabriel, nuestro director general, pregunta: ¿es viable una coordinación de las democracias de la región para tomarse más en serio las candidaturas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que las mismas sean más representativas del compromiso con el sistema universal? Dejo esta pregunta y José Antonio, si querés iniciar con tus comentarios. Yo quisiera insistir en lo que dijo Brian, en el sentido de que el sistema de derechos humanos, por problemas que tenga, es sin embargo un faro, un foco, es como la conciencia crítica de los estados. Y lo peor que podría pasar es que surgieran más actitudes como las del gobierno de Trump de retirarse. Ya se va a retirar de la OMS. O sea, nuestro esfuerzo debe ser por fortalecer el sistema de derechos humanos. Si ahora viene un periodo de revisión y de reforma, bueno, tratar de plantear algunas cosas que sean posibles y tal vez ciertos estándares, tanto para candidaturas de Estado como de personas, porque también en todos los mecanismos por ejemplo, para ver la comisión de la tortura, la comisión, que ven distintas materias, intervienen personas. Y ha habido casos en que candidaturas de determinados países, las ONG las han echado abajo, porque han ido a buscar en la biografía de la persona y esa persona no cumplía con unos requisitos que sean mínimos. Entonces, yo creo que también es importante poner ciertos filtros en la elección de las personas. Y tal vez una aspiración mayor sería crear, como hay la asamblea de los pueblos indígenas, que hubiera una asamblea distinta del Consejo, en el Consejo de los Estados, y una asamblea donde pudieran estar los organismos de la sociedad civil. Ahora, ¿cuáles organismos? Bueno, los que están acreditados, por ejemplo, ante Naciones Unidas. Entonces, así se va generando una dinámica. Pero incluso un país que viola los derechos humanos sistemáticamente, que participe de este sistema, es como que se siente un poco, o como una actitud cínica o avergonzado, porque está hablando de algo que después no cumple. Entonces, también eso abre un espacio, eso diría yo a Manuel, para seguir luchando, digamos, para ir abriendo espacios de libertad y de respeto a los derechos humanos. Gracias, José. Marisol, te escuchamos. Sí, muchas gracias, María Victoria. Yo quería
hacer algunos comentarios respecto a las preguntas que he ido revisando. Algunas ya han sido respondidas, así que no hay necesidad de profundizar mucho más, pero yo creo que eso es un tema político, naturalmente lo es. O sea, a mí me parece que el gran cambio entre un sistema y otro fue el tema del periódico universal, que es objetivo, o sea, eso ya se ha dicho acá, y eso me parece sano, me parece útil, igual que la posibilidad de que un país participe aun cuando no tenga directamente un asiento, y que la sociedad civil se interese, lea los informes. Hay muchos mecanismos hoy que nos permiten activar en el sistema. Acá el tema es el mensaje político que se envía, ¿no? La lavada de cara que se hace Cuba al entrar en el Consejo de Derechos Humanos y cómo de alguna manera lo mina por dentro. Ahora, la alternativa no es salir del Consejo, que es lo que ha hecho Estados Unidos, porque patear el tablero tampoco es lo inteligente. Por eso es que la idea es estar dentro y corregir poco a poco los desequilibrios que Naciones Unidas ha tenido desde su origen. O sea, no nos olvidemos que finalmente el gran objetivo de Naciones Unidas es garantizar la paz. Y garantizar la paz es hacerlo en medio de un equilibrio de países democráticos con muchos países que no lo son. Si estamos hablando de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, pero podríamos seguir la lista con varios más, y varios que también se llaman a sí mismos democráticos y no lo son. Y en realidad las dictaduras de izquierdas o derechas son igualmente graves, ¿no? Probablemente China, con el partido único y este tipo de dominios y controles, o los social credits, ya la cosa la ponga en otro nivel, pero la realidad es que lo que tenemos que enfrentar son las dictaduras. Y tenemos que hacerlo todos juntos. Y tenemos que hacerlo en un marco de respeto a los derechos humanos. Y los derechos humanos han avanzado mucho. Y el sistema interamericano, la Corte Interamericana y el sistema universal, con el fracaso no el fracaso, pero digamos, la falta de capacidad de los estados de denunciar a otros estados, ha ido haciendo correctivos en otros mecanismos regionales. Yo creo que hemos avanzado, hay que mirar. No hay que perder la paciencia histórica, que es uno de los problemas que nos trae la tecnología, ¿no? Como todo rapidito, queremos todo para ayer, y eso no es así. O sea, nosotros estamos trabajando para la paz, que va a garantizar la vida de gente que probablemente todavía no exista. Esperemos, porque una tercera guerra mundial sería la última, no hay cuarta. O sea, no nos vamos a sentarnos a conversar. Naciones Unidas no es perfecto, por supuesto que no lo es, nunca lo fue, pero es perfectible. El sistema de derechos humanos no es perfecto, nunca lo fue, pero ha mejorado. La progresividad de los derechos ha ido recogiendo otro tipo de conceptos. Hay varias preguntas que tienen que ver si Chile, después de lo que pasó el año pasado, puede participar, si el Perú, con todo, Luciano pregunta si el Perú, con el tema de los derechos humanos y la comunidad LGBTQ, tiene derecho a participar o a liderar digamos, un tema como este. Yo creo que no se trata de no violar derechos humanos, se trata de una actitud. Por ejemplo, en el caso peruano. El caso peruano, en el Plan Nacional de Derechos Humanos anterior, no incorporó a la comunidad LGBT. Y las recomendaciones que se hicieron en el Informe Periódico Universal, todas fueron en esa línea. Y el último Plan de Derechos Humanos, que también es más discursivo, ya ha incorporado a la comunidad. Es decir, hay un cambio de actitud. Claro, todavía no se ve en la calle, todavía no se siente, pero hay una acción. Lo que hace Cuba es decir, tomo nota y chao. Y tiene 12 años diciendo tomo nota. Entonces sí es importante este gesto, lo que está haciendo Cadal ahora, lo que ha hecho Brian, de documentar y dar argumentos objetivos, el resistirlos, el escribir a mi cancillería y todos a nuestra cancillería y decir, oye, postula y hagamos el esfuerzo. Y el animar a que un Costa Rica vuelva a entrar no 2 semanas antes, sino un poco antes, como para que podamos todos hacer un trabajo sostenido, ¿no? Yo creo que vienen tiempos en los que se necesita mucha serenidad, pero también mucha firmeza. Muchas gracias, Marisol. Rafael, ¿querés aportar algo más? Sí, muchas gracias. ¿No? Claro, por supuesto, muy de acuerdo con todo lo que dicen mis colegas, pero que me gustaría proponer una dimensión de reflexión adicional, que es que intentando ver el vaso medio lleno de esta crisis, por llamarlo de alguna manera, creo que la existencia de estos gobiernos que tienen un discurso políticamente correcto, pero que su práctica en derechos humanos es absolutamente la contraria, creo que también ha generado una crisis dentro de lo que conocíamos como el movimiento regional de derechos humanos en el continente, ¿no? Porque, porque, por un lado, este asalto a las democracias no es solamente hecho por gobiernos que se califican a sí mismos como progresistas, sino tenemos, por ejemplo, ahorita el hecho de lo que está ocurriendo en El Salvador con el señor Bukele, ¿no?
Pero, y además tuvimos toda la experiencia durante el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú, gobiernos que están llegando al poder por el voto, pero que luego están utilizando esos mecanismos para debilitar a la propia democracia. Entonces, el asalto a la democracia está viniendo desde, no tiene un único contenido ideológico, sino que debería ser una oportunidad entonces para que el movimiento de derechos humanos piense sobre ello y pueda reflexionar sobre los errores recientes que tienen que ver con, digamos, esta difusión o esta ausencia de crítica contra gobiernos que tenían un discurso políticamente correcto y donde, por ejemplo, un manifestante herido en una manifestación en Santiago de Chile importaba mucho, pero un manifestante herido en una protesta en La Habana o en Venezuela, pues era mejor mirar hacia otro lado. Entonces yo creo que eso ha generado una crisis en la región que ha debilitado el propio movimiento de derechos humanos. Podemos reflexionar entre que eso ha generado una separación entre quienes creen en la defensa de los derechos humanos, con todo el componente universal, independientemente de quienes sean los victimarios, y otros quienes, tienen una práctica más de activistas de derechos humanos, que solamente van a defender a las personas con las cuales sienten afinidad ideológica, ¿no? Entonces, quienes creemos en la importancia, y yo creo que los activistas son importantes, pero quienes creemos en la importancia de continuar con un movimiento de defensa de los derechos humanos con todos los compromisos que eso significa, podemos ver esto como una oportunidad para repensar la necesidad de cohesionar un movimiento que viene fracturado por todas estas heridas abiertas por los gobiernos progresistas en la región, ¿no? Nosotros desde Venezuela hemos lamentado mucho la ausencia de solidaridad desde tiempos en que Hugo Chávez cuestionó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el costo político que tuvo Venezuela en ese momento por tomar esa decisión, la verdad que fue muy poco, y de eso tomaron nota otros autoritarios de la región. Entonces yo creo que, bueno, estamos a tiempo de reflexionar sobre eso, de comenzar ese proceso de rearticulación desde las organizaciones de base, y en este sentido, por supuesto, apreciamos mucho esta iniciativa de CADAL y todas las iniciativas que puedan surgir para poder repensar lo que ha pasado en los últimos años en América Latina sobre el tema de la defensa de los derechos humanos, la vigencia de sus principios y cuáles son los mejores mecanismos que tenemos para defenderlo. E insistimos en la necesidad de reformar estas instituciones, estos mecanismos desde adentro, porque en el caso venezolano venimos de la mala experiencia de la promoción de una institucionalidad paralela, pero también de una teoría que intentó poner en el mismo nivel a los individuos y a los estados en materia de violación de derechos humanos, que en Venezuela se conoció como la teoría crítica de los derechos humanos, ¿no? Que intentó decir que todos éramos violadores de derechos humanos, un poco para relativizar la responsabilidad de los estados. Pero entonces queremos que, bueno, eso fueron un mal precedente de esa intención, y yo creo que ratificamos entonces la necesidad de una mejor articulación de la sociedad civil para presionar desde abajo y dentro de estos mecanismos para poderlo reformular para que sean verdaderamente el sitio de las víctimas. Gracias. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a todos. Ya estamos pasados de tiempo, así que vamos a cerrar. Nos parece a nosotros muy valioso habilitar estos espacios de debate, como han mencionado muchos de ustedes, porque si bien coincidimos en que el sistema internacional de derechos humanos tiene importantes fallas, también coincidimos en que es mejor que estos organismos estén antes de que no existan. Con lo cual es relevante plantear la discusión acerca de cuáles son las fallas a perfeccionar y de qué forma estas pueden ser perfeccionadas. También esperamos que los actores internacionales tengan en cuenta todos los componentes que se han mencionado hoy antes de expresar su apoyo a determinados candidatos ante la renovación del Consejo de Derechos Humanos, ya que muchos de ellos son muy cuestionables, como han mencionado ustedes. Y bueno, de nuevamente agradecerles a todos ustedes, a todos los participantes. Espero verlos próximamente en otros eventos, por el momento serán virtuales, y muchas gracias a todos. Nos vemos.